ver mi maestro a quien le debo tanto. Por el maestro anciano de Libra de las 5 cimas. No sé lo que pasará después de usar esta técnica, pero sí puedo decir algo. Ambos moriremos sin falta. Te llevaré conmigo, como lo prometí. ¿Qué truco es este? Pronto lo adivinarás, Shura. El cosmos de Shiru es... Temas. Sí, está volando. Lo siento, no te obedecí, maestro. ¡Seiya! ¡Lyuda! ¡Andrómeda! Mira. ¡Protejan a la reina Atena por mí! No sabía que era reina. ¿Qué es este cosmos? El pico de la Legión Escarlata. Sí. ¡Oh! ¡Vean esto! ¿Qué era rancio ese viejo? Y los otros caballeros que venían callando. Los caballeros rancios. Y con esta teleserie de fondo, con esta teleserie de nuestra época, comenzamos este nuevo programa de Lo que habita en las sombras. Estamos viendo ahí la pelea entre Shura y Shiryu. Exacto, grandes caballeros zodíacos. Para mí uno de los mejores mangas a mi gusto, anime que yo haya visto en mi vida. Sí, excelente, marcó una época. Era como las teleseries de nosotros. Nuestras madres tenían sus teleseries, sus telecebollas, nosotros teníamos nuestra propia teleserie. Exacto, con historias, personajes densos, con desarrollo de personalidad, pero impresionante. Mira, ahí está el maestro. Mira. A ver. Usaste el último dragón, ¿verdad? Ahí está el maestro. Sabías lo que pasaría si lo usabas. Esto es como estar viendo tele en el living con todos los bungerianos en nuestra época. Mira al maestro como llora. Bien, vamos a dejar hasta ahí, Maverick, esta intro un poco friki con la que hemos comenzado el día de hoy. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Lo que habita en las sombras. Ya nos habíamos presentado y el día de hoy vamos a concluir con el especial de casos de varios de la comunidad bunkeriana. Sí, relatos e historias de la comunidad bunkeriana. Así que hoy día vamos con el número 2. Y para terminar con esto, ya que muchos lo pidieron también, ya que también son historias interesantes que queríamos relatar, conversar, etcétera. Nosotros, el podcast anterior se trataba de hablar sobre estas historias que ustedes habían escrito en el grupo de Facebook. Fíjense que teníamos un archivo Word con esta historia donde íbamos marcando las que habíamos leído, pero mágicamente se perdió. Parece que la computadora del búnker está perdiendo sus facultades o habrá sido alguna mano negra. Así que vamos a ir leyendo directamente de Facebook. Aquí tenemos la primera, Maverick, te la dejo a ti. Así es. Es bastante breve, pero démosle. Sí, ahora voy a ver, me perdonarán si no soy lo bastante claro, pero voy a hacerlo, a hablar lo más fuerte posible. Ya han llegado quejas por eso. Esta historia la posteó el 18 de abril Pablo César Flores Valdivia. Dice así: ya cabros y cabras, contaré una cosa que me pasó una vez. Tuve una pesadilla al dormir, veía la cara de una persona frente a mí y sentía que me estaba ahorcando. Yo luchaba caleta, incluso peleaba con el compadre. Ya no me acuerdo la cara del viejo, pero desperté con el corazón latiendo a full y sentía a alguien en mi habitación. Y lo más raro fue que desperté tipo 3 y algo, por lo que recuerdo, cuando miré el reloj. Lo único que atiné fue a darme vuelta, jodido de miedo, y volver a dormir. Bueno, lo interesante de esto es que mucho lo podríamos asociar con el tema de la parálisis del sueño. Sí, Diego Almonacid lo comentó, de hecho. Sí, pero fíjate que él menciona que despertó, porque dijo que ahí dice, lo raro fue que desperté tipo 3 y algo, y no recuerdo cuando miré el reloj, y ahí, cierto, volvió a dormir. O sea, si esto fue así, podríamos tener un primer indicio de que no habría sido, habría sido parte de un sueño o parte del estado de vigilia. ¿Qué crees tú, Maverick? Podría ser parte del estado de vigilia, porque en la vigilia se tiene cierta conciencia de acerca de la realidad de donde se está. O sea, la persona en la vigilia todavía no está 100% metida en un sueño, pero y sí está consciente de que está acostada en su cama, está en una habitación y está todavía en ese tipo de realidad. Puede captar la realidad.
Claro, lo que pasa es que nuestro cerebro, cuando nosotros estamos en estado de sueño, por así decirlo, desconecta las conexiones nerviosas para que nosotros no nos movamos. Y por ejemplo, si estamos soñando que estamos nadando, no estemos moviendo los brazos como en una situación de nadar, etcétera. Y cuando la persona pasan del estado profundo del sueño, en el REM, al estado de vigilia, están, como por así decirlo, con un pie dentro del sueño y con otro dentro de la realidad. Están como en medio camino. Y es por eso que se produce este tema de la parálisis. Ahora, hay muchas historias de personas que en sueños han sido agredidas por entidades de distinto tipo, lo cual se puede pensar inmediatamente que es propio del sueño. Todos hemos tenido alguna vez una pesadilla. Pero como no nos entrega mayores antecedentes, no sé, ¿qué más podríamos decir? Así es, esto está también, ese posteo está a medio camino entre un relato y un comentario. Claro, así que por eso lo leemos y lo comentamos brevemente. Fíjate que aquí hay otra historia que es más extensa y obviamente tiene más desarrollo, así que te invito a leerla tú y después me toca a mí. Salud. Salud. Se acaba el combustible. Dale, Maverick. Voy a ver si para más adelante traigo combustible de Rusia. Dale, no sería malo un vodka. Ahora viene, este fue posteado el 14 de abril de Cristóbal Felipe Salas Martínez. Voy a ver, bueno, si no hay algún lenguaje o alguna grosería, voy a ver si ahí me la salto. Dice: holas, vengo a enriquecer la página con una historia mía y que me gustaría que me dijesen más o menos qué pudo haber pasado, sacando de todo hecho la imaginación. Los puntos negros y amarillos son las luces del segundo piso. Está además decir el color, on y off. Y la X vendría a ser el visitante o el personaje que se coló. Pause ahí. Lo que pasa es que aquí él, interesante, nos dibujó un boceto para que nosotros pudiéramos tener una mejor percepción de el contexto donde sucedió esta historia. Te fijas, aquí está el boceto, aparece la escalera, los puntos que él menciona, el televisor y la cama donde él estaría. Y la X marcaría el lugar donde apareció esta entidad. Así que ahí podemos tener más o menos una idea de dónde estaría sucediendo esto, lo cual es bastante interesante que las personas hagan este ejercicio de hacer una especie de bosquejo donde sitúen los elementos para poder tener una mayor comprensión de la historia. Así que ahí todos pudieron ver también el bosquejo que hizo Cristóbal. Así que podemos continuar con la historia. Ahí habíamos quedado. Sí, en la marca. Sí. Dice: no hay mucho que contar, pero fue así. En ese tiempo, cuando tenía 8 años, ahora tengo 21, disfrutaba mucho ver la televisión hasta tarde, nunca más allá de las 1 o 2. Ese día mis padres estaban durmiendo en la otra pieza con la luz apagada. Las únicas luces que se encontraban en el segundo piso eran la luz de la tele, de mi pieza, y la lámpara. Era medio miedoso, como todo niño de 8 años. Y la de la escalera. Esa noche veía a Tom y Jerry y por una extraña razón comencé a sentir mucho miedo. Tanto fue así que miraba hacia todos lados, hasta que me aburrí y me dije: no, esto no puede seguir así. Veré mi programa en la tele. Ya estoy grandecito ya para andar con miedo y lo ignoré. El problema fue que sentía que había algo al lado derecho mío. Algo así como una presencia que si no la mirabas se acercaba más y más, como casi tocándote. El chiste era que al lado izquierdo estaba la pared, así que imagínense lo cerca que lo sentía. Pero yo decía: no lo pesques, es algo que seguirá. Pero no. Esto cada vez que él no lo miraba sentía que se acercaba más y no me dejaba tranquilo. Estaba con miedo y un poco de enojo. Me decía cómo iba a hacer tanto, que no me dejase ver tele tranquilo. Así que valientemente miré hacia el lado izquierdo, enojado a la pared. Me quedé ahí un buen momento porque quería hacerme entender que ahí no había nada. La miré por unos 10 segundos aproximadamente, para así estar tranquilo. Mi sorpresa fue que ahora me molestaban por el lado derecho, así que me dije: espérate nomás, que ya miraré hacia ese lado. Y cuando miré me salió lo que menos me esperaba, un ser que jamás en la vida había visto. Ahora de grande sé que ese ser lo llaman la muerte, pero a esa edad no veía ninguna película de terror y tampoco había muchas de ese tipo, por lo tanto era algo desconocido. Este ser flotaba al lado derecho mío, más o menos a 50 centímetros. Andaba con túnica negra que por cierto flameaba.
una guadaña más o menos de su porte en su mano derecha, con un filo que se notaba a simple vista. Su mano izquierda no traía nada, solo estaba en una posición un poco más alejada de su torso. Flotaba con un pulso algo extraño de arriba hacia abajo, casi tenue, pero perceptible al ojo. Su cara y sus manos eran imposibles de verlas, solo se veía negro en su cara, como si la túnica en su cabeza hiciese una sombra en su cara, para así no verse absolutamente nada. Lo mismo pasaba en sus manos. Este ser se me apareció en el momento que miré hacia la derecha. Me quedé impactado, como cuando te aterras y quedas congelado. Así mismo quedé. Logré mirarlo por 6 a 8 segundos, por lo que lo observé de pies a cabeza. Lo que más se enfocó mi mirada fue su rostro y sus manos, los cuales no los pude ver, como ya dije antes. Su cara no se veía, y sus manos estaban tapadas por la túnica. Sus pies tampoco se veían porque la túnica era muy larga. Por suerte solo apareció. El único movimiento que hacía era el de su túnica, como si un viento proveniente de él la moviese. Una vez que pude reaccionar, tomé rápidamente la frazada y me tapé hacia el lado izquierdo de mi cama, mirando la pared y con la frazada tapada hasta mi cabeza. Estaba muy aterrado por no saber qué era eso, y si eso estaba ahí aún. No sabía qué hacer. Estaba muy asustado como para mirar. Tampoco quería gritar, porque el ser tenía un arma con filo. Solo me quedé quieto por 10 minutos. Cada vez que intentaba mirar al lado derecho me arrepentía, hasta que me dije, no puedo estar toda la eternidad aquí. Así que tomé coraje y me di vuelta. Por suerte cuando volteé no había nada. Me destapé y me levanté. Caminé hacia mi puerta sin mirar atrás, porque no quería volver a ver a ese ser. Yo solo quería salir de ahí. Llegando a mi puerta, miré cuidadosamente hacia el mini pasillo que da a las escaleras. Por suerte la luz estaba prendida. Abrí la puerta de mis padres, y una vez dentro de la pieza, corrí a la parte en la que estaba mi madre llorando, y me tapé junto a ella. Mi madre se despertó, pero con el sueño solo me abrazó y me dijo, aquí no te pasará nada, tápese. Bueno, esa es mi historia, espero que les haya gustado, porque sí, es real. Dormí con mi madre hasta los 15 años. Antes de los 8 años me gustaba dormir solo, porque podía ver tele tranquilo sin que me retaran. Pero después de eso, ya no me interesaba ver tele en la noche. Interesante historia. Yo creo que nos toca a todos en general con el miedo que pudimos vivir cuando éramos pequeños. Cuando veíamos una película de terror y quedábamos un poco asustados y no podíamos conciliar el sueño. Bueno, esta historia tiene bastantes elementos interesantes. Primero, el tema de que el ser que él identificó haya sido la muerte. ¿Por qué un niño de esa edad estaría viendo y hablando de la muerte? Pensemos que a esa edad no se tiene una noción sobre el concepto de muerte, de lo que significa morir. Bueno, yo creo que él... ¿Cómo se llama el autor de la... Cristóbal Felipe? Cristóbal. Bueno, él dice que ahora tiene 21 y él tenía 8 años, o sea, no fue hace mucho. Por lo tanto, él ya vivió en esta generación él tenía acceso a internet y no solamente a televisión. Por lo tanto, ya tenía un concepto al ver por curiosidad de que la muerte se la representa como este ser con una capucha, una capa, con una guadaña en una mano, este elemento del campo. Así que yo creo que por ahí le había venido el concepto, al menos superficial, de la figura concreta de la muerte. Mira, eso es lo que yo comenté, que hacía referencia a lo mismo, que la visión, la imagen de la muerte que él nos narra es la visión que se comparte socialmente. O sea, esta concepción que nace de los cuadros pintados en la Edad Media, donde aparece la muerte con una guadaña, con una capucha negra, y generalmente, cierto, su cuerpo son solamente huesos, etcétera. Es como la imagen icónica de la muerte que aparece en el cine, en la televisión, en los dibujos animados, etcétera. Así es. O sea, por eso él no estaría describiendo esto. Yo te comenté a todo esto que en la básica yo una vez me disfracé de la muerte, cuando era típico de disfrace de la educación básica, de disfrazarse. Me faltó la pura guadaña nomás. Me morí de calor, pero bueno. Bueno, y él en su historia entonces menciona y nos hace un croquis aquí, un boceto de dónde están todos los elementos situados. Fíjate que esta aparición duró cerca de 10 minutos. Obviamente que cuando uno lee que él tenía 8 años, uno inmediatamente puede inferir, pensar que, bueno, posiblemente esto fue una pesadilla, que fue tan vívida, fue tan realista que él la sintió como
como parte de algo real. Ahora, nosotros no podemos llegar y decir que esto fue una pesadilla o fue algo real. O sea, nosotros analizamos la historia en sí. No podemos desmentir ni aceptar el relato. Lo interesante es analizarlo, comentarlo, etcétera. Ahora, fíjate que hay un elemento también interesante, el hecho de que cuando él llega a la habitación de sus padres, su madre está llorando, como que de alguna forma que ella hubiese intuido que él estaba en una situación tensa, extrema o peligrosa, ¿te fijas o no? Sí, pero creo que ahí no es una salvedad, pero no dijo el detalle de que primero dice que la mamá estaba llorando, pero también dice que después la mamá despertó, o sea, estaba durmiendo todavía y llorando. O sea, fíjate, ahí podríamos hablar de esta relación, de esta conexión casi paranormal, o más que paranormal, metafísica que existe entre los hijos y la madre, más que el padre, por la conexión biológica, emocional que existe. Fíjate que de alguna forma ella, incluso dentro del estado de sueño, habría sentido, probablemente, nosotros estamos lucubrando, que su hijo habría estado en una situación de peligro y por eso habría estado llorando. Mira, hay un tema interesante y los invito a ustedes a que reflexionen sobre lo mismo y lo compartan en el muro. Y díganme si alguna vez no han despertado de un sueño o de una pesadilla llorando. Y ustedes despiertan y se dan cuenta que tienen cierto el rostro, los ojos enrojecidos, hinchados, producto del llanto, y ven, incluso pueden muchas veces tocar las lágrimas, pero ustedes cuando despiertan están bien. El tema fue que dentro del sueño vivieron alguna experiencia muy traumática, muy triste, por ejemplo la muerte de los padres, etcétera. ¿Qué te ha pasado eso, Maverick? ¿Has escuchado a algunas personas que despierten llorando? Sí, he escuchado más de alguna vez ese tipo de hechos, porque de todas formas, o sea, es algo bien terrible. Yo mismo me tiene que haber pasado, solamente que ha sido algo tan fuerte que de alguna manera u otra lo he olvidado. Uno tiende a bloquearlo. Exacto, lo bloquea, porque es normal, es una medida de protección que tenemos los seres humanos. Exacto. Para poder salir adelante y que esos eventos traumáticos no nos hagan más daño. Claro, una forma que nosotros tenemos de bloquear estas cosas, de olvidarlas, de reprimirlas. Bueno, Sigmund Freud hablaba bastante esto de la represión de estos recuerdos traumáticos, de borrarlos, de camuflarlos con otro tipo de historia, con otro tipo de situaciones. Yo creo que ese es un elemento que le da cierto valor a la historia de Cristóbal, el hecho de que haya llegado donde su madre y ella estaba llorando. Bueno, ahora también hay mucha historia dentro del mundo de lo paranormal que hace referencia acerca de ver a la muerte, que sería una especie de premonición de lo que se viene, o de como una advertencia, es como esto es lo que se viene para ti. Ahora todos podrían decir obviamente que es un hecho irrefutable, que todo ser humano, todo mortal va a morir. Claro, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí. Pero no a todos se le aparece la muerte en tu casa. Así es. ¿Y con qué fin? O sea, y más que nada si se aparece es porque, como tú bien dices, está anunciando algo. De hecho, y que a lo mejor no precisamente puede ser la muerte física de alguien, sino, por ejemplo, en el tarot, en la carta de la muerte no quiere decir que te vas a morir. Si te sale la muerte es porque es un cambio en tu vida. Sí, mira, aquí hay algunos comentarios. Por ejemplo, Álvaro Cornejo dice: lo único que se me ocurre, según tu descripción, es un espectro o un mal augurio. De ser la muerte en sí, no estarías comentándolo aquí. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que si cuando la muerte se aparece es porque te va a llevar. Ahora, Álvaro, no siempre es así, por lo menos según los registros que hay en textos literarios y textos que abordan también este tema. No siempre cuando la muerte te aparece es porque tú vas a morir de inmediato. Es verdad, porque mira, otra referencia al cine. ¿Tú has visto la película ¿Conoces a Joe Black? Sí, buena película. Hay dos grandes actores. Sí, Anthony Hopkins y Brad Pitt. Sí. Y que aparece, claro, Brad Pitt como en forma de la muerte, bajo la forma de un joven, de un hombre joven. Atractivo, joven. Exacto, pero que no aparece en la vida de este millonario con el fin de llevárselo, sino que aparece con otro motivo. No recuerdo muy bien por qué razón estaba ahí. Pero resulta que después la muerte empieza a ser como tentado por los placeres terrenales. Claro. Incluso se tiene una affair con Se la enamora. hija del millonario. Hay todo un cuento ahí. Mira, hay otros comentarios también. Natalia dice: a esa edad es normal asustarse, pero no sé, yo opino que no hay que temerle a la muerte. Al final es el único trago que todos se tienen que tomar. Bueno, está el tema de la aceptación de la muerte, claro que sí, es algo a lo que todos vamos a llegar. Ahora, hay personas que si profesan una fe te van a decir, no, la muerte no es el fin, es el comienzo. Como lo que dice Blackwood en la película Sherlock Holmes, en la primera, que la muerte es solo el comienzo. Pero eso depende de la fe, porque un agnóstico, un ateo podría decirte que
la muerte es el momento en el que simplemente desaparecemos, que no hay más transición, ni viaje, ni ¿cómo se llama esto? El tema de la transmigración de la alma que hablaba Platón, es decir, reencarnarse y nada de eso, o sea, simplemente O sea, se desaparece. desaparece. O sea, No, nada la más- materia se transforma y todo, pero... O sea, que nada más vale la pena y todo lo que hiciste, chao. O sea, cooperaste nomás. Claro. No sabemos lo que hay ahí. Yo en lo personal creo que es así, ¿eh? Yo sé que para algunas personas es muy terrible aceptar el hecho de que llega la muerte y es definitiva y no hay nada más. Sí, Es que es anhelo del ser humano de querer seguir existiendo, Sí, de querer seguir viviendo por nuestra maldita conciencia, porque un perro o un caballo o cualquier animal no tiene ese estado de conciencia que tenemos nosotros. Queremos seguir perdurando en el tiempo. Pero no tratamos de aceptar ese hecho elemental y biológico que sí aceptan los demás animales del reino animal, a la redundancia, que es que llega un momento en el que tienes que morir. ¿Verdad? Pues, y la ciencia solamente reconoce la muerte como una falla del sistema biológico de los seres humanos, Claro. o sea, de todos seres vivos. Los órganos se van deteriorando hasta que finalmente dejan de funcionar y por lo tanto finalmente el cerebro deja de producir reacciones químicas y biológicas y deja de funcionar. Y muerte física. Claro, yo creo que lo más parecido que podría, desde mi punto de vista, interpretarse al alma sería la conciencia. Lo que nos nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo, lo que nos hace entre comillas ser único, estaría ahí. Y cuando cierto deja de llegar sangre y oxígeno al cerebro, muere y se termina todo eso y solo queda cuerpo y materia, órganos, sangre, huesos, tejido, conjuntivo, todo, o sea, carne. Y una de las leyes de la biología es que la materia, cierto, no se desaparece, sino que se transforma. Yo en lo personal creo en eso. Ahora, sí compartiría con ciertas personas que me dijeran, oye, pero ¿cómo la vida puede ser solamente eso? Tenemos que seguir otra forma de existencia. Claramente que sería entretenido seguir existiendo de alguna otra forma, pero en lo personal creo que no va por ahí la cosa. Sí, exacto. Bueno, tampoco hay que ser tan fanáticos como ciertos religiosos que dicen que si tú no haces ciertas cosas te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo. Es como ese video que comentamos del padre Raúl Asbun que estaba en el ¿verdad? estadio, le meten un gol a su equipo favorito y dice: ¡malditos, váyanse al infierno! ¡Maldito! Dice, No, claro. dice otra cosa, dice: ¡malditos, te vaya a poner en el infierno! Sí. No lo voy a decir. Viejo rancio. Para así o no, nadie se va a ir al infierno solamente porque otra persona te diga que te va a ir al infierno. Claro. No es así. Yo no sé, Maverick, si nosotros hemos hecho un podcast con respecto a la vida después de la muerte. Una vez creo que lo tocamos, pero podríamos seguir como una superficialmente, sí, no... superficial, pero podríamos seguir adelante porque yo también no lo tocamos mucho. O sea, yo creo que es un tema más interesante. profundamente podríamos hacerlo. Claro, Cristóbal con su relato nos lleva un poco a estas reflexiones. Y porque, bueno, primero está la imagen de la muerte, segundo, lo que vendría después de la muerte, con este posible camino, ¿cierto?, al cielo, al infierno, al purgatorio, al limbo. Y fíjate que una vez escuché eso en una película, no la vi la verdad porque parecía muy rancio el argumento, que fíjate que cuando las personas morían no se iban ni al infierno ni al infierno, se iban a otro planeta, el alma. Fíjate qué interesante. Mira, sí. Onda, así tu alma llegaría a Júpiter, ponte tú. Que podría ser una hipótesis, una teoría dentro de todo este mundo. Quiero comentar este por aquí. Ronan Vallade dice: es que la imagen de la carpa de la muerte es un estereotipo adoptado por la imagen de cierto atuendo usado durante las pestes en la Edad Oscura. Sería medio raro que una entidad espectral tuviera una apariencia adquirida por el populismo. Mira, eso es muy interesante, sí. Maverick, con respecto al tema. Esto es algo que puede ser simple pero a la vez complejo. ¿Por qué, por ejemplo, los espíritus, los fantasmas aparecen con ropa? ¿Por qué no aparecen desnudos? ¿Por qué tienen ropa? ¿Por qué siguen usando ciertas cosas que usaban en vida? ¿Por qué nosotros tenemos esa construcción mental del espectro del fantasma como un ente residual que mantiene parte de su esencia, incluso de su apariencia física? Exacto. Bueno, que también hay que tomar en cuenta de que es verdad que, claro, aparecen con ropa, que se supone que los vivos usamos eso, pero por ejemplo nunca nadie ha visto a la muerte almorzando en un McDonald's, o nunca ha visto claro. en un baño o esperando el microbús en un paradero. No, yo lo he visto eso al menos. Claro. Y la muerte, una burla podría claro. ser La muerte no aparecerá con zapatillas, Converse, escuchando música en su iPhone.
No, o tampoco aparecerá en el estadio ahí vitoreando su equipo favorito. Claro. Diciéndole, malditos, me los voy a llevar cuando termine el partido. Lo que pasa es que eso es lo interesante que dice Ronald. Claramente que de la muerte que se está hablando es un estereotipo y que tiene que ver con el atuendo usado también durante la peste en la Edad Media, la peste negra, que los médicos usaban unas máscaras con unas narices muy largas, con un tema de respiración, con una ropa, etcétera. Porque, por ejemplo, la muerte, la concepción de la muerte en Oriente es diferente, diametralmente diferente a la concepción visual que se tiene de la muerte en Occidente. ¿Te has fijado, no? Sí, porque allá en Oriente la muerte es mucho más aceptada. Exacto, nosotros tendemos a medir nuestra realidad y lo que conocemos, lo que entendemos a partir de los parámetros que nos han inculcado. Entonces nosotros como occidentales tenemos la visión occidental de la muerte, así como los orientales tendrán su propia versión, así como también las personas en la Edad Media habrán tenido su visión, así como también en la antigüedad los griegos habrán tenido su propia versión de la muerte. Porque por lo que sé, y puede que me esté equivocando, ustedes corríjanme por favor si me estoy equivocando, las personas que nos escuchan, por lo que sé, por ejemplo, en la Grecia antigua, la muerte no se veía con una guadaña ni con una capucha negra. No. Eso comenzó a ser popular en la Edad Media. O sea, la concepción de la muerte que se tenía en esa época era diferente. Y tal vez en un futuro, tal vez en el 2100, o el 2200, o el 2325, la muerte va a tener otra apariencia, va a cumplir con otro estereotipo. Porque los estereotipos van evolucionando. ¿Te fijas? Bueno, el estereotipo al menos de la muerte de la guadaña y de la capucha se ha mantenido por cientos de años, pero bien puede pasar lo que tú dices. ¿Cuál va a ser el estereotipo, al menos físico, que tengamos de la muerte? No lo sabemos. Claro. Fíjate, aquí tenemos otra historia. Esta de Cecilia San Martín Soto. Sí, vamos a hacer una pausa y de nuevo volvemos con esta historia, ¿ok? ¿Ya? Ok. Bien, ahora vamos con otra historia. Así es. Esta la envió Cecilia San Martín Soto el 29 de abril. 11 con 19 minutos. Dice así. Le había mandado esto al tío Puronox hace tiempo. Me daba cosa compartirla acá porque es una historia larga. Para empezar, no siento que sea nada del otro mundo o supernatural en sí, pero creo que vale la pena compartir para poder entender un poquito más este tipo de fenómenos. Para partir, no me considero nadie con superpoderes especiales o alguna superpercepción. Solo sé que soy alguien muy perceptiva, emotiva y que vivo en un espacio rodeado de fuertes emociones. Mucha tristeza, enojo. Yo viví mi adolescencia en esta casa y yo soy de emociones muy intensas, así como un par de personas más en mi casa. Me han pasado algunas cosas y a veces veo algunas sombras, pero no seguido. Explico esto también para contextualizar lo que te voy a contar. En varias ocasiones escuché a mis hermanos hablar de parálisis del sueño. Ese comentario que sentí que no me podía mover, abrí los ojos y vi una mano sobre mí. Traté de gritar, pero no pude. Pero a mí jamás me ha pasado, por lo que tampoco podía opinar mucho de eso. Hace varios meses ya, según recuerdo, estaba mi pololo conmigo y yo me había molestado muchísimo con él, al punto de a la hora de dormir yo seguía enojada con mucha intensidad. Cada uno por su costado de la cama, por decirlo así. Nada extraño pasó hasta la madrugada. No sabría decir a qué hora, porque no la vi, pero desperté porque sentí que él sollozaba y me llamó la atención, pues él no es de llorar, y menos por una pelea así. Así que me moví y toqué su hombro media dormida. En ese momento despertó respirando agitadamente. Me dijo que se sentía despierto y no podía moverse. Que había alguien... ¿Tendrías que bajar ahí un poco? No, perdón. Así que había alguien mirándolo y bueno, es evidente que esa sensación o lo que vio dio miedo. En ese momento me dio un poco de miedo porque sentí que el ambiente estaba un poco denso. Así que nos abrazamos y durante toda la noche madrugada se sentía que algo se movía por toda la casa, traspasando paredes de arriba a abajo. La casa crujía, pero no era de viento o de alguna otra cosa. No sabría cómo describirlo de una forma concreta porque no veíamos nada, aparte de que teníamos miedo de mirar. Esa anécdota pasó, la recordábamos como algo cómico incluso, pero un par de meses después volvimos a discutir feo y sucedió lo mismo. Desperté en la madrugada y lo sentí sollozar.
Al moverlo me dice que le pasó exactamente lo mismo y bueno, luego de eso habrá pasado 1 o 2 veces más, creo. Rescato que a mí no me pasa nada. Te pasaste un poco. Sí. Dice, rescato que a mí no me pasa nada, solo tengo malos sueños o me siento muy incómoda con el ambiente. Ahora, es evidente que eran parálisis del sueño, pero escuchando los podcasts e investigando un poquito más, lo que me llama la atención que él estaba durmiendo de costado y no de espalda, como comúnmente sucede, y que él tiene 27 años, que le había pasado antes, creo, pero no tan seguido y no bajo esas coincidencias. Yo enojada. XD. Luego de eso yo me puse a pensar un poco y por lo que deduje, porque esto es netamente de mi sospecha, es que como dije, yo soy una persona de emociones muy fuertes, según las palabras de mi hermano, alguien con inteligencia emocional muy desarrollada, y lo que creo que sucede es que canalizo muy fácilmente energías. En este caso energías negativas al estar enojada con él, que es más fácil que se materialicen o sucedan este tipo de cosas. Pues luego notamos que cuando estoy muy triste o cuando tuve algunas crisis de angustia y lloro mucho, de madrugada se sienten muchos ruidos como los que describí. Algo se pasea por toda la casa, de arriba hacia abajo, por todos lados. También menciono que en esta habitación falleció una tía de mi madre, pero jamás ha penado con malas intenciones. En contadas ocasiones se sintió algo, pero no con un mal ambiente, algo más maternal, por lo que tampoco lo que le pasó a mi pololo lo atribuyo a eso. También recalco que nunca tuve intención de lastimarlo, ni estaba consciente de que esto pasara. Ahora trato de canalizar mis energías de otras formas para no perjudicarlo, aunque nunca sufrió un daño. Su miedo fue real. Otra cosa que cuento como anécdota es que tengo una amiga de mi edad, crecimos juntas, nuevamente en la adolescencia, una etapa llena de emociones intensas y bueno, entre las dos en su casa compartimos mucho. Su casa también estaba muy cargada de energías. Se veló un bebé y muchas veces no descartamos la presencia de duendes por pérdidas rápidas de dinero o travesuras. El punto es que desde que somos pequeñas, cuando estamos juntas pasan algunas cosas, pero lo más común es cuando las dos reímos. Cuando ambas reímos, entre nosotras se escuchan risitas, tanto como de un bebé, como de duendecillos, o así lo describen quienes las han escuchado. Personas escépticas que al oírlas quedaron perplejos. Desgraciadamente nunca se nos ocurrió grabarlo o bueno, la verdad nos da miedo, porque las dos descubrimos que canalizamos muy bien energías y nos da un poco de miedo lo que podamos encontrar. Así que eso, como digo, no me considero con superpoderes o algo así. Tampoco que soy una medium o alguien especial. No ando viendo fantasmas, pero sí soy perceptiva de emociones y rescatar sobre todo que yo jamás querría hacerle nada a mi pololo. Él está bien y no sufrió daño. Solo el miedo de una parálisis de sueño y que según dice él riendo, ya se acostumbró a mis duendes malos. Interesante historia en la que nos relata Cecilia. Bien, bueno, hay varios temas que se pueden analizar o comentar con respecto a esta historia. Primero, la parapsicología ha estudiado bastante cómo ciertas personas tienen, no hablemos de superpoder ni nada por el estilo, pero sí una mayor percepción. Así como algunas personas pueden ver mejor que otras, pueden oír mejor que otras, etcétera, que tiene que ver con un tema de genética, de evolución, del contexto donde se nació, donde se crió. Hay personas que tendrían cierta habilidad o sentidos más desarrollados para poder percibir cosas que otros no. E incluso también hay teorías dentro de la parapsicología que hablan de que ciertas personas podrían influir en el comportamiento de otras por este manejo consciente o inconsciente de las emociones. Existe también una teoría que se ve bastante en el cine japonés con respecto a que cuando ciertas personas que vivieron, o que mejor dicho murieron en alguna situación muy extrema, quedaron, por así decirlo, plasmada esta emoción negativa, que puede haber sido el odio, el amor, o el amar, o la alegría, o la tristeza, quedó plasmada en ese lugar. Y ahí estaría una explicación para los supuestos avistamientos de fantasmas o todo este tipo de entes. ¿Qué opinas tú, Maverick, con respecto a esta historia? Mira, también es muy interesante porque no es primera vez que escucho de personas que tienen este tipo de percepciones.
Al menos Cecilia encaja con este tipo de personas que, no siendo medium, no siendo una persona que pueda tener comunicación con este tipo de espíritus, pero sí puede ser que esta persona tenga ese don, pero desarrollado en un nivel mediano, en que esta persona sí atraiga este tipo de presencias. Ella no lo sabe, pero estas presencias como que se arriman a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque las puede sentir. Sí. O también estos duendes, y sobre todo este tipo de espíritus que ya no se sienten tan solos, y cuando ven a estas personas que los pueden sentir, se sienten acompañados. Y estas presencias de espíritus se manifestarían en la forma que Cecilia lo ha contado. Es como estas personas con ciertas percepciones más desarrolladas serían como una especie de imán para estos entes. Es como cuando un niño pequeño empieza a hacer su jugarreta y te dice mírame, no sé, como hace cierta pirueta o cierta gracia, necesitas llamar la atención. Pero generalmente los adultos no le prestan atención, y eso nos ha pasado a todos alguna vez, y tienden, cierto, a ser ignorados. Entonces estas presencias, estas entidades buscarían a estas personas con esta habilidad desarrollada para que las pudiera ver, para poder contactarse, etcétera. Y es por eso que esta historia no es algo nuevo dentro de todo este campo, digamos. Hay personas que tienden a llevar mal este tipo de habilidad o de superpercepción, porque claro, o sea, piensa en el día a día. Tú estás de pronto en tu trabajo, en tu casa, y ves una sombra, una silueta, y objetos que se mueven, etcétera. Algunos claramente que los va a llevar por un estado de estrés o de miedo permanente, mientras que otros tratan de canalizarlo leyendo, informándose, etcétera. Ahora, por ejemplo, ella habla de una entidad que pasaba por la casa, que se podía sentir. Bueno, y también habla de la relación con el pololo, que ella, digamos, no quería afectarlo directamente. Yo no sé si yo parece que ella me envió un mensaje y lo respondí. Hay una historia con respecto a esto. Uno de los de estas historias que recogen relacionadas con los fenómenos de Poltergeist. En Alemania, y una vez leí en un libro la siguiente historia. Una mujer, una secretaria, llegó a trabajar a una empresa, creo que era de telefonía o algo así, y cuando ella, bueno, démosle el contexto, ella entró a trabajar y de pronto empezaron a quemarse todas las luces, las ampolletas del lugar. Obviamente que los jefes, los dueños se preocupaban, cambiaban las ampolletas, pasaban horas y se volvían a quemar. Esto pasaba todos los días, en mayor o menor cantidad. De pronto, un día esta chica, esta mujer, faltó al trabajo por enfermedad, qué sé yo, y justo ese día todas las ampolletas estaban funcionando perfectamente, las que habían cambiado, las nuevas. Y fíjate que al otro día cuando ella llegó, las ampolletas volvieron a quemarse, a fundirse. Entonces, obviamente que cualquier persona podría hacer la relación lógica de causa-efecto. Bueno, cuando ella está, las ampolletas se queman. Cuando ella se va, las ampolletas también. Es decir, que esta persona está de alguna manera interfiriendo con esto. Obviamente que la gente llegó a esa conclusión, que no le quería dar peso, porque pensaban cómo una persona va a poder afectar objetos de cierta manera. Y es porque esta chica había terminado con su novio y estaba en una especie de depresión muy heavy. Y al final la historia triste es que terminaron despidiéndola y dejaron de quemarse las ampolletas. Es decir, esta breve historia relata un poco cómo las personas imbuidas en cierto estado anímico muy extremo podrían llegar a afectar a las personas o incluso al ambiente o hasta los objetos que están a su alrededor. Bueno, esa secretaria de Alemania es la última que se le ocurriría tener un convenio con Frontel, empezando por eso. Bueno, en el caso de Cecilia, bueno, también se me ocurre que tal vez no sea ella directamente la que causó el malestar de su pololo, pero también puede ser el hecho de que este tipo de presencia, o tal vez el espíritu de su tía que haya muerto, de alguna manera inconscientemente afectó al pololo, porque de alguna manera sintieron que este pololo le estaba haciendo daño a Cecilia. Pero eso no con el afán vengativo de revancha, sino que por el hecho de tratar de mantener un equilibrio, pero de manera un poco descontrolada. Claro, porque estas mismas entidades podrían haber estado, como dice en parte Maverick, es que son, como digo, entidades que le agarran, por decirlo directamente, cariño. Exactamente, cariño a este tipo de personas. Y se sentirían celosas de... También, por supuesto, para que estamos con cosas, son espíritus que alguna vez tuvieron manifestación corpórea, o sea, estuvieron vivos. Por lo tanto, se aferran a este tipo de personas que están vivas, que tienen este tipo de dones, y cuando sienten que otra persona externa las hace sentir mal, ellos como que instintivamente van a protegerla. Es como lo que pasa con lo que vimos
anteriormente en un podcast y también en un programa de YouTube con respecto a los duendes, que los duendes tenían una especie de fijación personal con el tema de las mujeres, sobre todo en la etapa de la niñez y adolescencia, y claramente hay muchas historias que cuando las niñas iban creciendo y llegaban a la adolescencia, empezaban a tener pololos, qué sé yo, y estos seres atacaban a estos pololos, a estas parejas, le tiraban el pelo, le tiraban objetos, piedrecillas, etcétera, porque sentían que estaban invadiendo algo que les pertenecía. Ahí está el tema del sentimiento de pertenencia. Y es por eso que todas estas historias son interesantes y nos hacen un poco reflexionar acerca de estas energías que la ciencia no estudia o ignora, porque están dentro del mundo de la metafísica, de lo que escapa a lo físico, a lo científico, a lo que se puede medir, pero que aún así están ahí, y son muchas las personas que tienen este tipo de habilidades o de percepciones más desarrolladas. Y ahí estarían muchas personas que comienzan a enfocar esto y empiezan a trabajar como medium, parapsicólogo, etcétera. Son aquellas personas que logran desarrollar este tipo de habilidades. Bueno, igual está la posibilidad de que una persona común y corriente como nosotros pudiera desarrollarlas, pero requiere más trabajo. Claro. Yo soy un convencido de que es posible, pero como somos normales, necesitamos trabajar mucho más, y eso requiere tiempo, una inversión de recursos y sobre todo de conocimientos, y también estar dispuesto a pasar obstáculos. Es casi como cuando uno estudia una carrera, hay hartos éxitos, pero también frustraciones, te puede ir bien en un ramo, mal en otro, y uno le dan ganas de desecharlo. Mira, Maverick, vamos con la última historia. ¿La leo yo o la lees tú? Léela tú. Sabía que me iba a decir eso. Yo llevo, ¿cuánto? 2-1 ahora. Ya. Pamela Gallardo Toledo, 5 de mayo, a las 2:55. Dice: finalmente me animé a contarles mi experiencia. Me remontó hace por lo menos unos 15 años atrás. Tengo 28. Mi abuela fue a ofrecerle un arriendo disponible al lado de su casa a mis padres. Ellos aceptaron gustosos y nos mudamos a la casa que nunca en mi vida olvidaré. Huequelhue 2912, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Cuando llegamos a aquel lugar no notamos nada raro, excepto que los arrendatarios dejaron casi todos sus muebles del living y en el antejardín nunca crecía nada, sin importar lo que hiciéramos. Pasó el tiempo y reparamos en pequeños detalles. Encontramos cruces hechas de madera y lanas rojas y estampitas de santos quemadas en la cabeza, como si las hubiesen incinerado con un cigarro en muchas habitaciones. No nos importó porque estábamos contentos de tener un espacio más grande y grato. Una vecina un día se nos acercó y nos dijo que paráramos de las fiestas en la noche en el patio. Nunca hicimos ninguna fiesta, éramos chicos y mis papás trabajaban todos los días. La vecina decía que el sonar de copas y gritos que la tenían harta. Nadie le tomó asunto a las cosas de lo que ella había dicho. Pasados los días y mis papás encontraron ropa enterrada en el patio. La casa tenía casi una cuadra de patio y una construcción de 2 pisos, bastante grande. ¡Qué envidia! Más adelante, un día en la tarde, estábamos almorzando en casa todos juntos y unos golpes en la puerta sonaron muy fuerte. Mi papá fue a atender. En la puerta había una pequeña ventana en la que se veía la silueta de una persona con sombrero y la vimos todos. No había nadie. Aún peor, la reja del antejardín estaba cerrada con llave. No le dimos mayor atención, pero sí nos llamó la atención que cada vez que abríamos la puerta de noche que daba al jardín, el perro y el gato aparecían y entraban aterrados y no conseguíamos hacer que salieran. Además, era muy extraño que siempre hacía mucho frío, sea invierno o verano. Teníamos 2 estufas prendidas todo el día sin importar la estación. Recuerdo tardes enteras en las que nos sentábamos en el antejardín porque era más agradable. Una tarde jugando con uno de mis hermanos nos perseguimos por las escaleras y en el penúltimo peldaño sentí que algo me empujaba. Rodé por las escaleras, pero gracias al buen maestro. Dice. Sí, voy a leer tal cual. Gracias al buen maestro infinito no me pasó nada. Estaría hablando de Dios, supongo. Mi mamá dio un grito, me levanté como pude. Las escaleras son las típicas que son en L. Golpeé a mi hermano por empujarme, pero me miró muy serio y me dijo que él ni siquiera me había tocado. Recuerdo también que una tarde estábamos tomando té y sonó un estruendo en el segundo piso.
Mi papá enojado subió, esperando que estuviera mi hermano en el segundo piso. Mi hermano mayor en ese tiempo era punk, usaba unas botas muy pesadas, las dejaba caer al piso y se escuchaba muy fuerte en el primer piso. La sorpresa es que no había nadie. Más tarde llegó mi hermano mayor, con las botas puestas. Después del paso del tiempo, entendimos por qué los arrendatarios trataban de pasar el menor tiempo posible en la casa. Mi hermano mayor fue quien sufrió mucho en aquella casa. Una noche, esto lo vi con mis propios ojos, pero me lo contó mi mamá. Se escuchaba un quejido lejano. Mi papá se levantó a nuestra pieza. Dormíamos todos en una pieza por el momento, ya que se iban a hacer ampliaciones. Al prender la luz, mi hermano estaba peleando, solo con la cara morada y con los ojos desorbitados en su cama. Mi papá se acercó y esa fuerza a la que estaba enfrentando mi hermano lo soltó de inmediato y se escuchaba una respiración agitada en el ropero por unos segundos. Al abrir el ropero, nada. El resto de la noche fue solo silencio. Cada vez que le pregunto a mi hermano por ese episodio, me cambia el tema. Ya se cumplían casi 8 meses de vivir ahí, cuando una noche estábamos a solas con mi mamá durmiendo y escuchamos claramente que alguien entró a la casa. Abrió las ventanas de la entrada, pisó el sillón que estaba pegado a la muralla y dio unos pasos hacia la cocina. Bajamos y no había nada. Ya no eran coincidencias, ya que mis hermanos me comentaban que en la noche y en el día se escuchaban ruidos y sobre todo en la noche se veían sombras cruzar. Tratamos de purificar el ambiente con inciensos y se apagaban solos. Quizás sea posible que se apague uno, pero no todos los inciensos que prendíamos. Siempre, pero siempre se mantenía sucio, pero en una sociedad, no una sociedad de desaseo, porque siempre se realizaban limpiezas, era ceniza sobre el piso y los muebles. Por sobre todo mucho, pero mucho frío. Penosamente recuerdo episodios de violencia que acababan cuando llegaba mi mamá a casa. Era como un trance que acababa cuando llegaba ella. Casi al cumplirse un año de vivir ahí, mi mamá tomó la decisión de que nos fuéramos, ya que la situación económica y los problemas entre mis papás no daban más. Para terminar mi relato, lo último que supe de esa casa es que los arrendatarios que nos sucedieron llamaron a un párroco o pastor para santiguar la casa. Una vecina nos comentó que quien vivió antes ahí fue una persona muy mala que murió en circunstancias muy extrañas. Quienes hayan llegado a este punto de lectura y crean que mi familia fuimos unos locos por permanecer en aquel lugar, todas las cosas pasaron lentamente y por mi parte apenas tenía 13 años. Desde entonces entendí que hay muchas cosas que no tienen explicación y que para que te crean las personas deben vivir algo similar. Bueno, ¿qué opinas de esta historia, Maverick? Bueno, ahí no se diferencia en nada estas historias que salen en este canal del cable, que es no es el History, es el Discovery, que es la historia de Ultratumba. Sí. Tipo que una familia se va a vivir a una casa, una vida nueva y empieza a pasar cosas. Y cuando al final se sabe que en esa casa hubo una historia pero brígida, terrible. Por lo que dice ella, que una vecina le contó que vivió una persona ahí muy mala y que murió en circunstancias muy misteriosas. Y quedó prácticamente una maldición ahí prácticamente. Claro, o sea, estamos hablando de este fenómeno que un grupo de personas, una familia, sin ningún problema anterior, llega a una casa nueva y uno inmediatamente comienza a idealizar este espacio como un nuevo comienzo, como un comenzar desde cero, ¿cierto? Sí. Pero llegan a una casa que no está desde cero, sino que tiene una historia anterior. Y esta historia exterior, en este caso, era algo que la había dejado cargada negativamente por ciertas entidades y por ciertas situaciones que eran bastante aterradoras. Son muchas las historias de este tipo de casas que nosotros llegamos a... La gente llama coloquialmente como la casa maldita o embrujada. Y que lastimosamente son las personas que llegan las que tienen que vivir todo esto, sin muchas veces tener relación con todo lo que pasó ahí. Ahora, ella nos cuenta que hubo problemas, que vivieron experiencias bastante aterradoras, y que incluso trataron de purificar el ambiente con incienso y todo eso, pero que estos se apagaban solos. En general que había muchos fenómenos paranormales. Bueno, ¿qué podríamos decir esto? Bueno, que sea lo que sea, que si hubiera una maldición o algún ente espectral ahí, probablemente quería que se fueran de su casa, porque siempre en estos casos esas presencias no quieren quedarse en esos lugares, y cuando va gente a vivir ahí
siempre como que quieren echar a estos nuevos arrendatarios, a estos nuevos moradores. Tienden a ser como muy territoriales, Exacto. como de decir, esto es nuestro, nosotros estamos acá y ustedes no tienen derecho a estar aquí con nosotros, esto nos pertenece. Exacto, y usan cualquier recurso tenebroso para echarlo, sea como atacándolo con ataques paranormales a los miembros de la casa, que pueden también ser sueños, y ya después ataques físicos, como ahogamiento durante el sueño, caída de objetos, o fenómenos de telequinesis. A veces también extremos como piroquinesis. O hasta poltergeist. Porque ella menciona que en un momento cayó de la escalera y que pensó que había sido su hermano, pero cuando él le preguntó, él le dijo que no había sido él. O sea, ahí hablamos de una interacción violenta con estos entes, porque te están empujando, lo cual incluso podría llegarte a haber producido la muerte. No, sí, bastante eso, pero sí, la muerte puede haber sido, pero tal vez pueda ser también una advertencia. Ahora la pregunta, y una de las preguntas que se pueden hacer es ¿por qué estas entidades habrá esta tendencia a castigar, asustar, manipular a las personas que llegan a este nuevo ambiente? ¿Qué será aquello que los retiene ahí? Tal vez les faltó concluir alguna actividad, algún tipo de situación, y que o tal vez son los primeros dueños que llegan ahí y les molesta, como cualquier otra persona que está en su casa, que llegue alguien ajeno. Está todavía esa especie de sentimiento de pertenencia que uno tiene cuando uno habla de mi casa. Exacto. Sí, tiene razón, una especie de sentimiento de pertenencia, pero ahora, yéndonos a la parte esotérica que siempre digo, es el hecho de que ustedes son entes, si una persona entendía esto diría que esos entes todavía están aferrados y están viviendo como si estuvieran vivos. Y se supone que cuando uno fallece y pasa hacia otro plano de existencia, a estas personas les cuesta deshacerse de este sentimiento de pertenencia, de estar en un lugar físico de la Tierra. Claro. Cuando lo que tienen que hacer es progresar y abandonar esos lugares y ir hacia otro tipo de dimensión de donde pueden habitar, pero de manera espiritual. Pero estas personas, a lo mejor como tú dices, les faltó algo por hacer, algo que terminar, o simplemente es por un resentimiento personal que tuvieron con alguien en vida e insisten en quedarse en esos lugares. Sí, incluso algunos sostienen que estas entidades muchas veces por estos sentimientos fuertes o por este sentimiento, valga la redundancia, de que no terminaron algo, no se dan cuenta que están muertos, no se dan cuenta que dejaron de existir en el plano físico, y siguen tratando de vivir como personas vivas en el plano de la real, siendo que ya estarían en otra dimensión paralela tal vez a la nuestra. Bueno, o también pueden tener esta conciencia de que ya no tienen vida corpórea, pero aquí me voy en la imaginativa. El hecho de que se dan cuenta de que cuando estaban vivos podían hacer unas cosas, pero otras cosas no, pueden imaginarlas. Pero ahora que están muertos, pueden hacer cosas que cuando estaban vivos no podían hacer. Claro. Por ejemplo, el simple hecho de que si estás muerto, un ente que puede hacer, puede atravesar paredes sin tener que abrir puertas ni ventanas. Puede incluso, en cierta medida, saber lo que una persona piensa. Ciertos pensamientos. Una persona viva piensa y puede tener ese tipo de cosas. O sea, no puede interactuar físicamente con las personas, puede agredir, pero sí puede atacar de otras maneras. Y eso como que les gusta. Pueden utilizar todos estos recursos. Es como una especie como ya estar conociendo otro terreno, otro tipo de realidad. Por eso todos estos relatos son interesantes, porque nos llevan a plantearnos este tipo de preguntas sobre cómo piensan estas entidades, cómo viven y cómo tratan de interactuar y concebir la realidad o el plano en el que ellos están ahora. Así que con este tema, con este último relato, estaríamos dando por cerrado este último segundo programa con respecto a los relatos y la historia de la comunidad bunkeriana. Obviamente que dejamos la puerta abierta para un posible tercer programa a futuro, cuando nos lleguen más relatos y más de sus historias. Por eso también aprovechamos de invitarlos a que compartan sus experiencias en nuestro grupo de Facebook, para seguir analizándola, conversando, discutiendo en torno a este tipo de cosas que a todos nosotros nos interesan, por lo menos a las personas que estamos dentro de este programa. Así es. Bueno, ya confiamos que no leímos todos los casos que que nos postearon en el muro del Face, pero no descartamos que más adelante pudiéramos hacer una tercera parte de casos personales de la comunidad bunkeriana. Sí. Así que los invitamos a que sigan compartiendo sus historias, y de pronto, y esto ha pasado, si son historias a veces con cierto carácter personal o privado, y esto lo han hecho muchas personas, lo pueden enviar directamente a nuestro mail, que es Lo que habita en las sombras, con 2 S. Está posteado en el grupo de Facebook, también en YouTube.
locapitanlassombras@gmail.com. Nos pueden enviar sus mensajes o también como un mensaje dentro del grupo de Facebook, tanto a Maverick como a Coronox. Nos pueden enviar como un inbox, como un mensaje privado, y ahí les podemos comentar, ¿cierto?, lo que ustedes nos relaten. Así que comenzamos a cerrar este podcast. Los invitamos a todos que visiten nuestras redes sociales. Tenemos un Twitter, que está el link tanto en el banner del canal de YouTube como en nuestro grupo de Facebook. También está nuestro canal en iVoox, donde pueden escuchar nuestros podcasts, y en general pueden compartir en cualquiera de nuestras redes sociales para seguir creciendo como comunidad y seguir hablando de estos temas que tanto nos interesan a todos. Así es. Así que dejamos abierta la invitación para que sigan integrando y sigan posteando sus temas personales. Sí. Le aprovechamos también de decirnos que nos sugieran temas para posibles podcasts y también sobre todo temas para posibles microprogramas de nuestro canal de YouTube, en nuestro grupo de Facebook. También hay que hacer un comentario. Hay personas que a veces nos quieren enviar dibujos o cosas por el estilo. Siempre estamos abiertos a ese tipo de cosas y le agradecemos bastante. Así que pueden enviar sus dibujos, sus diseños, sus banners a locapitanlassombras@gmail.com o postearlas dentro del grupo de Facebook o enviarlas por mensaje en inbox. Siempre agradecemos todos esos aportes que nos hacen la comunidad bunkeriana. Los dibujos los agradecemos bastante, son muy bonitos y nos gusta bastante. Nos estaremos viendo entonces en un próximo podcast desde el búnker secreto, aquí bajo muchos metros bajo tierra. Se despide Coronox. Y yo también desde todo rodeado de artillería y equipo dado debajo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, nos despide Maverick. Nos vemos en otro podcast.